Exclusiva. Santos Cerdán blanqueó el crowdfunding que llevó a Pedro Sánchez a liderar el Partido Socialista en el 2017. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares y atención a lo que os voy a contar hoy, porque os va a dejar impresionados hasta dónde llega la corrupción del régimen sanchista. Hasta dónde llega. Y hoy vamos a hablar del Tribunal de Cuentas, un tribunal clave para los proyectos políticos de Pedro Sánchez y que ha manoseado, ha colonizado, por cierto, con la ayuda del Partido Popular de Pablo Casado en el año 2021 y que desde entonces ha sido utilizado este Tribunal de Cuentas para todos los objetivos y para cumplir todos los deseos de los socios golpistas, independentistas de Pedro Sánchez. Quedaos hasta el final porque vais a alucinar con esta información, cómo se utilizó este Tribunal de Cuentas para blanquear nada más y nada menos que un crowdfunding, una recolecta de hasta 240.000 euros que hizo Pedro Sánchez para ganar las primarias del año 2017 y llevarle a Ferraz. O sea que fijaos la gravedad de esta información que vamos a publicar y que os informo en exclusiva, como siempre, en este canal de Medidas Cautelares. Vamos a compartir en pantalla esta información, como siempre hacemos. Por cierto, ya hemos llegado a los 70.000, de verdad, muchísimas gracias, que estos días está siendo tremendo el subidón que está dando el canal. Y ya sabéis, cuando conseguimos un objetivo, el siguiente, vamos a por los 80.000, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y vamos a compartir ya en pantalla. Aquí en esta historia podíamos hablar de tres personajes, de tres protagonistas, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de los dos que estáis viendo en pantalla. A la izquierda tenemos a la actual presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. A la derecha, Santos Cerdán. Y esta fotografía es de una comisión mixta del Tribunal de Cuentas, en el cual pues estaba Enriqueta Chicano, siendo la presidenta que todavía es, y Santos Cerdán, porque era el presidente de esta comisión mixta para el Tribunal de Cuentas. Me ha llegado que esta foto le está preocupando mucho a Enriqueta Chicano, una presidenta obviamente izquierdista, que se puso al frente de la presidencia del Tribunal de Cuentas gracias al PP de Pablo Casado, y dice que le preocupa mucho esta fotografía porque se le ve pues conexión ahí, ¿no? con Santos Cerdán durante esa sesión de la comisión mixta que tuvo lugar el 28 de marzo de 2023. Y como le preocupa, pues vamos a ampliarla para que la veáis bien y ahí se pueda ver perfectamente a Enriqueta Chicano de Santos Cerdán. Son dos de los tres protagonistas de la historia que os voy a contar ahora mismo. El otro, el personaje estrella, ¿quién va a ser? Pedro Sánchez. El líder de todas las corrupciones de España, Pedro Sánchez. Vamos a contar la información para que os quede claro qué hicieron estos tres personajes. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, blanquearon el crowdfunding que hizo a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, por segunda vez tras ganar las primarias del año 2017. Ya sabéis, por si no lo sabéis algunos, decís, ¿qué es esto del crowdfunding? Bueno, pues hablamos en español. Una recolecta que hizo Pedro Sánchez para recaudar dinero, ¿vale? Para pues hacer su promoción para ganar las primarias del año 2017, ¿vale? Aclarado. Santos Cerdán fue elegido presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas en febrero de 2020. Por su parte, Enriqueta Chicano se convirtió en presidenta de este Tribunal de Cuentas en noviembre de 2021 tras el pacto alcanzado por el PSOE y el PP de Pablo Casado. Son dos cuestiones y dos cargos diferentes. Por un lado está el propio Tribunal de Cuentas, ¿vale? Y por otro lado está la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes, depende del Congreso y del Senado, y digamos que el enlace entre el Tribunal de Cuentas y las Cortes es esa Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, donde se analizan los informes de fiscalización que ha hecho el Tribunal de Cuentas, se aprueban, se rebaten, se hacen propuestas, etcétera, ¿vale? Entonces tener claro, por un lado, Tribunal de Cuentas, presidenta Enriqueta Chicano, Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas,
era el presidente Santos Cerdán. Es decir, Santos Cerdán estaba metido en el cogollo de la relación entre las Cortes y el Tribunal de Cuentas. Un papel clave, significativo para... Os lo voy a contar ahora, ¿vale? Porque son varias cosas las que hizo Santos Cerdán en este puesto. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas nos denuncian que Santos Cerdán y Enriqueta Chicano ejecutaron un plan organizado por Pedro Sánchez para evitar que se fiscalizara su crowdfunding, que podría haber alcanzado al menos los 240.000 euros. Plan diseñado por Sánchez y le dice a Santos Cerdán y a Chicano... o le dice directamente a Santos Cerdán, y por supuesto Chicano ejecuta, oye, esto de mi colecta en el Tribunal de Cuentas que no se estudie, que no se investigue en el Tribunal de Cuentas esta colecta que he hecho yo de 240.000 euros al menos, que es lo que me hizo llegar al Partido Socialista a Ferraz en el año 2017, ¿vale? Dicha recaudación de 240.000 euros pues fue posible gracias a donantes anónimos y los fondos se recogieron a través de una asociación sin ánimo de lucro denominada Bancal de Rosas. O sea que esto de primeras apesta, la forma en la que recaudó el dinero Pedro Sánchez, sin ningún tipo de control, no sabemos si fue una financiación ilegal, pero lo que sí sabemos es que en el Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano no lo fiscalizó y Santos Cerdán fue clave en esta historia. Nos dicen que en febrero de 2022 el Pleno del Tribunal de Cuentas, que presidía ya Enriqueta Chicano, aprobó el informe de fiscalización de partidos políticos correspondiente al año 2017. El citado informe no incluyó la polémica recolecta que consiguió la candidatura del actual presidente del gobierno y que le devolvió el liderazgo del PSOE. Es decir, se fiscalizan todas las cuentas de los partidos políticos, pero qué casualidad que el crowdfunding de Pedro Sánchez se queda fuera del informe. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la candidatura de Sánchez se vio obligada a suspender su crowdfunding, que financiaba su campaña, solo 2 semanas después de comenzarlo. ¿Por qué? Porque el que era en el año 2017 el presidente del Tribunal de Cuentas, antes de Enriqueta Chicano, y que se llamaba Ramón Álvarez de Miranda, avaló por carta una petición de la gestora del propio PSOE que dirigía entonces Javier Fernández. Ya sabéis, el que fuera presidente asturiano, que era un dirigente del PSOE pues bastante decente y razonable. Y Javier Fernández lo que pidió al Tribunal de Cuentas es, oiga, que los fondos del crowdfunding de Pedro Sánchez se fiscalicen, ¿vale? Que quede claro, que haya transparencia total de cómo se han obtenido estos fondos por parte de uno de los candidatos del PSOE, en este caso Pedro Sánchez. Eso se lo mandó Javier Fernández, se lo pidió a Ramón Álvarez Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, y Ramón Álvarez Miranda en ese año 2017 avaló esa petición de Javier Fernández para que esos fondos y esa recaudación de Pedro Sánchez se fiscalizara. Es decir, el Tribunal de Cuentas en el año 2017 tenía el objetivo de fiscalizar, pero llega Enriqueta Chicano en el 2021, de la mano del PSOE y del PP de Pablo Casado, y no se fiscaliza ese informe de Tribunal de Cuentas sobre la recaudación de Pedro Sánchez. Las mismas fuentes consultadas nos cuentan que Chicano y la consejera encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, también elegida a propuesta del PSOE, Dolores Genaro, dejaron fuera la fiscalización del crowdfunding de Sánchez a pesar de la carta de Ramón Álvarez de Miranda, donde en el año 2017 se instaba a que se fiscalizara. Posteriormente, ahora llega el papel de Santos Cerdán. O sea, por un lado tenemos a Enriqueta Chicano en el Tribunal de Cuentas, que dice, esto de la recaudación de Pedro Sánchez no lo vamos a incluir, ¿vale? No lo vamos a investigar, no lo vamos a fiscalizar para ver si es correcto o legal, lo dejamos fuera. Y luego, pues llega la parte para controlar esto en las Cortes, en el Congreso y en el Senado para taparlo. Y ahí es cuando entra en juego Santos Cerdán. Santos Cerdán se encargó de diluir este asunto, siendo presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas durante una sesión celebrada el 28 de marzo de 2023.
el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, infló el orden del día de esta comisión, incluyendo numerosos informes de fiscalización de partidos políticos de varios años, de varios ejercicios, para tapar la no fiscalización del crowdfunding de Sánchez. Es decir, lo que hace Santos Cerdán es inflar muchísimo el orden del día, metemos 12 informes y como hay muy poco tiempo para la oposición para poder analizar dichos informes, de esa forma estamos tapando, estamos quitando el protagonismo al hecho de que no se haya incluido la fiscalización de la recaudación de Pedro Sánchez. Durante esta sesión del 28 de marzo de 2023 de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular llegó a reprochar a Chicano que, y esto es textual, el artículo 5 de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos prohíbe las donaciones finalistas y cuando se hace ese crowdfunding claramente tiene una finalidad que es finalizar la campaña del candidato. Es decir, el PP en esa comisión ya expresó su preocupación por el hecho de que no se fiscalizaran las cuentas de Pedro Sánchez de esa colecta, ¿vale? ¿Qué contestó Enriqueta Chicano? Pues como si oyese llover. O sea, se lavó las manos y dijo: démonos una norma de financiación de partidos políticos que a la ciudadanía nos deje tranquilos y que al Tribunal de Cuentas nos facilite el trabajo para que ustedes también puedan trabajar mejor. Es decir, le entró por un oído y le salió por otro. ¿Por qué? Porque no interesaba investigar esos al menos 240.000 euros que recaudó Pedro Sánchez para su campañita en las primarias de 2017, que es la que llevó a Pedro Sánchez al PSOE. Me cuentan también que la propia Enriqueta Chicano está muy preocupada de su relación con Santos Cerdán en el seno de esa comisión mixta para el Tribunal de Cuentas, después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO y de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara su ingreso en prisión por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en la trama Koldo. Y vamos a recordar esta fotito, para que no se le olvide a Enriqueta, que ahí estaba de colegui con Santos Cerdán, que está en la cárcel, ¿vale? En la cárcel. A ver si algunas y algunos y algunes toman nota, ¿vale? Seguimos con la información. Recordamos que Enriqueta Chicano y Santos Cerdán también jugaron un papel clave, y esto es importantísimo, para diluir la exigencia de responsabilidad penal por el gasto de 417 millones de euros en acción exterior durante el golpe del 1O, es decir, Santos Cerdán, que como sabéis fue el negociador con Junts, como presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, también consiguió diluir esa petición que se había recogido en un informe del Tribunal de Cuentas que contabilizaba en 417 millones de euros malversados en esa acción exterior para promocionar el golpe del 1O. Pues eso Santos Cerdán también lo tapó, ¿vale? También lo tapó. Y, por supuesto, también para dar por buenos los contratos de compra de material sanitario durante el COVID-19 que, fijaos qué casualidad, ahora se están investigando en la Audiencia Nacional en el marco de la trama Koldo. Pues eso también el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, de la mano de Santos Cerdán, también avalaron y dijeron que esos contratos estaban genial, que eran legales, que eran una maravilla. Pues mira, los están investigando en la Audiencia Nacional. Fijaos la importancia del Tribunal de Cuentas, que a veces parece que es un tribunal un poco más árido, más, en fin, que es menos carismático que hablar del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Constitucional, pero es que en el Tribunal de Cuentas se cuecen muchísimas cosas muy relevantes y muy importantes. Y gracias al Tribunal de Cuentas, el PSOE, el gobierno, ha tenido la coartada para intentar justificar que en el 1O no se malversó tanto dinero y que los contratos del COVID en material sanitario, pues que eran legales. Y han tenido la coartada del Tribunal de Cuentas. ¿Quién está en el Tribunal de Cuentas? Enriqueta Chicano. Precisamente, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, negaba este martes la presunta financiación ilegal del PSOE, que sabéis que se está ya a punto de materializar en forma de imputación del PSOE en el marco de la trama Koldo, asegurando que no había financiación ilegal porque así lo había certificado el Tribunal de Cuentas. ¿El Tribunal de Cuentas de quién? De Enriqueta Chicano. Si os fijáis, todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a lo mismo. Pero es que a esto hay que añadirle otra cuestión también interesante, y es lo que dijo el propio Pedro Sánchez sobre su crowdfunding, sobre su recolecta. ¿Por qué? Porque lo escribió en un libro.
el famoso libro Manual de Resistencia. Tras llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez publicó en febrero de 2019 un libro llamado Manual de Resistencia, en el que detallaba el papel clave que jugó el crowdfunding de su candidatura para convertirle en secretario general del PSOE en el año 2017. Abro comillas, lo que dice Pedro Sánchez en ese libro, que no significa que lo haya escrito él, no lo escribió él, pero dice Pedro Sánchez: intuíamos que aquello no iba a gustar, pero bastó que en cuestión de horas se viera el éxito abrumador del crowdfunding para que los militantes que habían constituido la asociación recibieran las primeras llamadas de la dirección de la gestora. Ellos son personas solventes, conscientes de a qué se exponían al poner la asociación a su nombre, pero no estaban dispuestos a dejarse intimidar. Aguantaron el envite de aquellas llamadas. Entre tanto, el dinero literalmente llovía. Ojo a lo que está diciendo, el dinero llovía, fue asombroso. Pues bien, ese dinero, que como digo podría haber alcanzado al menos los 240.000 euros, se quedó sin investigar, se quedó sin fiscalizar en el seno del Tribunal de Cuentas, gracias a la acción y a la inacción de la actual presidenta del tribunal, la izquierdista Enriqueta Chicano, y del encarcelado mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán. Información muy grave que os acabo de contar ahora en exclusiva en Medidas Cautelares, y que nos hace pues reflexionar hasta el punto de dónde ha llegado el nivel de corrupción del régimen sanchista, colonizando y manoseando todas las instituciones, incluidas las comisiones del Congreso y del Senado, el Tribunal de Cuentas y un largo etcétera. En fin, esto es gravísimo y hasta aquí esta edición de Medidas Cautelares. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras opiniones, que siempre con tanto gusto leo. Y por cierto, os tengo que decir que ya he enviado las tazas a los agraciados de Medidas Cautelares para festejar esos 50.000 suscriptores. No os preocupéis a los que no os ha tocado, porque ya sabéis que cuando lleguemos a 100.000 va a haber más sorpresas. Y además os avanzo ya que ya estoy trabajando también en otra vía, que es que podáis vosotros comprar merchandising de Medidas Cautelares. Para eso ya tengo a mi asesor Fernando Soto trabajando a destajo para daros unos buenos diseños en distintos productos y que podáis tener todos los que queráis, tazas o incluso otros objetos que estamos preparando, que no os voy a desvelar todavía y que espero que os gusten. O sea, que no os preocupéis, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores habrá más sorpresas, pero además no sé cuándo, pero podéis también comprar directamente tazas exclusivas de Medidas Cautelares y ya os iré informando. Y precisamente tengo que decir sobre las tazas que tengo que dar un pequeño aviso, porque ha habido todavía 2 de los agraciados que no se han puesto en contacto conmigo, y si no se lo hacen en esta semana ya, sintiéndolo mucho, pues esas tazas irán a parar a otros 2 suscriptores de Medidas Cautelares. Entonces, por favor, Emilia Verdú y José Antonio Velilla, poneos en contacto conmigo a través de el correo electrónico, que lo vamos a poner un momentito, ahí lo tenéis, medidascautelaresmap@gmail.com, porque si no voy a tener que entregar vuestras tazas a otras 2 personas, que hay mucha gente que las está deseando. O sea que por favor, antes de que acabe la semana, poneos en contacto, y si no, pasa turno y se las envío a otras 2 personas. Y uno de los que ya pues han recibido esa taza ha querido compartir con todos vosotros pues una fotografía para que la veáis cómo queda de chula, y ahí la tenéis en pantalla, pues la fotografía que nos ha hecho llegar Enrique Lledó, uno de los agraciados con la taza, y la verdad es que queda muy chula y con mini Yoda de fondo. O sea que queda genial. Muchísimas gracias, Enrique, por compartir con todos la fotografía de esa taza conmemorativa de los 50.000 suscriptores. Y a los demás, ya os digo, no os preocupéis, que habrá más sorpresitas por los 100.000, y dentro de poco podréis comprar todos los que queráis tazas de Medidas Cautelares y otros productos que vamos a poner a la venta. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por seguir suscribiéndose en masa a este canal de Medidas Cautelares, por seguir haciendo socio, que ya estamos casi, hemos superado los 60 y pico socios de elegidos y de los supremos, estamos ya a punto de llegar a 70, muchísimas gracias a todos, y también por vuestras aportaciones en ese número, el 627-556370. Lo más importante, como siempre os digo, que esta información llega a todo el mundo, porque la información es poder. Hasta pronto.